Buenos días a todos. Damos inicio al curso de nivel 1. Hoy empezamos con la clase de didáctica y nada, vamos a empezar compartiendo la primera presentación. Como bien dijimos ayer, lo primero que hacemos los profesores más o menos es presentarnos a nosotros, ¿vale? Decirme si está ajustado o si os gusta o si se ve, porque entre las caras lo que busco es que se vea un poco ajustado para que no se vean caras. ¿Cómo lo veis ahí? ¿Se ve bien? Sí. Si le doy a presentación se queda pillado el Google, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Vale. Normalmente se haría con presentación si estuviéramos presencial para que se vean bonitas las transacciones y toda la historia, pero como somos muchos y a final de cuentas es una herramienta online, suele dar errores y se suele quedar enganchada. Entonces, para evitarlo, decidimos el grupo de profesores en el nivel 2 ya intentar hacerlo así, ¿vale? Aunque se vean las herramientas y tal, pero por lo menos que se vean las diapositivas. Si en algún momento tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, ahora os mutearé a todos y cuando lo tenéis alguna pregunta o lo que sea, os quitáis el micro y podéis hablar, ¿vale? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, os silencio a todos, silenciar a todos y listo. Empezamos. Me gusta que en las clases la gente participe, o sea, que no os extrañéis si de vez en cuando os pregunto algo o hago que participéis, hacemos un mini debate o cosas así, ¿vale? Por lo que hablamos ayer de la interacción, que es un poco complicada, siendo online el curso. Pues dicho esto, empezamos. Didáctica de la iniciación del balonmano. Es una asignatura un poco densa, teórica y que intentaremos llevarla a la práctica lo máximo posible, ¿de acuerdo? Durante la asignatura lo veréis, la vamos a dividir o intentar dividir en varias partes, sobre todo para que no se haga tan pesadilla ni tan pesadumbre como puede ser, ¿vale? Antes de nada, me presento. Mi nombre es Alberto Vicente Luna, nací el 23 de marzo, como está ahí, en el 88, tengo 32 años. A día de hoy soy coordinador de la base del Handball Club Eivissa y a su vez entrenador de la misma, ¿vale? Del mismo club. También hace 4 años cogí la dirección técnica y la coordinación del Handball Club San Josep con Luisa y a día de hoy, pues, si todo va bien, seguiremos adelante y es casi, podríamos decir, que un proyecto personal mío, ¿vale? Uno es mi trabajo y el otro es mi proyecto personal. Dicho esto, mi titulación o mis estudios es sencillo. Soy graduado en educación primaria, magisterio de educación primaria, y estoy pasando de educación física al plano europeo, ¿vale? A que sea a nivel internacional y me valga en cualquier lado. Como titulación de nuestro deporte, entrenador de nivel 3, ¿vale? Entrenador nacional, de hace 4 años que lo tengo. Y poco más. Palmarés y todo eso, como no me interesa, seguimos para adelante, ¿vale? La primera pregunta que os hago es, ¿qué esperáis o qué queréis aprender de esta asignatura? 4 o 5 opiniones y seguimos adelante, ¿vale? Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién se tira a la piscina? Va, vamos, que sois 33. Bueno, Venga, sin miedo. Bueno, voy a hablar yo. La verdad que sobre todo el poder gestionar un entreno con todo planeado, poder, cuando hablas, saber de lo que hablas, ¿sabes? Que muchas veces yo, por ejemplo, intento entrenar a alguien o enseñar a alguien, por así decirlo, pero realmente no tiene veracidad esas palabras. Y con este curso pretendo saber mucho más de todo este tema. Venga, siguiente. Bueno, Nacho. ¿Quién más? Venga, 1 o 2 más. Joder, de 33 no se anima nadie, ¿o qué? Que no se os ven las caras, que no pasa nada. Hombre, pues a mí me gustaría aprender cuál es la mejor forma de introducir en estas categorías base pues una serie de conocimientos y de gestos técnicos, prácticos, sobre todo para que mantengan la atención, no se aburran y se dispersen. Pero bueno, entiendo que al principio lo esencial es pasárselo bien y disfrutar, pero también hay que transmitir eso. Correcto. Venga, ¿quién más? Vamos. ¿Quién más?
Bueno, yo espero aprender cómo entrenar, ¿sabes? En plan, en, en forma general, porque ¿Sí? es diferente jugar y enseñar el balonmano. Y entonces creo que espero aprender la forma de elevar esto gradativamente, ¿sabes? De paso uno al más alto nivel. Vale. Me parece una buena opinión. Darme un segundo, que me está escribiendo aquí un compañero, ¿vale? Que tiene problemas para entrar. ¿Vale? Jordi o Navas, o mejor Jordi, ¿tenéis el teléfono de Jordi Martínez? Si no, espera, lo voy a hacer un segundo, ¿vale? Yo sí que lo tengo. Disculpad, que esto, de ahí que ayer tuviéramos el que se comparase todo para que lo tuviéramos todos. Pero vamos, tarda un segundo, ¿vale? Pongo el web WhatsApp, le envío el link y fuera. Y seguimos adelante. A ver si se puede pausar. Disculpad, vamos, a más no poder. Los primeros días vamos a tener de esto. Vamos a ver, que seguimos aquí. Vale, pues sobre todo, lo que vamos a intentar hacer en esta asignatura es un mix de lo que habéis dicho, ¿vale? Muy interesante lo que ha dicho Paulina del tema de intentar inculcar valores y conocimientos y conceptos a los niños, pero sobre todo en las categorías que nosotros vamos a tocar, el gran objetivo o el sumum de todo es el pasarlo bien, ¿vale? Es el pasarlo bien, aprendiendo, evidentemente, y que la gente, pues, de la que hace algo que le gusta o que intenta buscar ese punto de interés, intentemos transmitirle conocimientos y conceptos de nuestro deporte, ¿de acuerdo? Si os fijáis, y si no hay, y si alguien dice que no, es porque miente. ¿Cuántos de aquí no han jugado a baloncesto, a fútbol, a tenis, a ping-pong, a lo que sea, ¿no? ¿O fue directamente un único deporte que ha probado? Es imposible, ¿vale? Entonces, como somos un deporte minoritario, hay que intentar hacer las cosas bien y reinventarnos día a día casi por el soporte tecnológico o soporte visual que tenemos a nivel externo. Gracias a Dios hoy las chicas dan un día de televisión, pero vamos, un día me parece ridículo con todo lo que nos movemos y a final de cuentas es algo como para intentar crecer. Dicho esto, el esquema de lo que es la asignatura, ¿vale? Dividiremos la asignatura en dos partes y una tercera que es la evaluación teórica y una cuarta la evaluación práctica, ¿de acuerdo? Es algo sencillo, ¿sí? La primera y segunda parte son, la primera parte un poco más denso de lo que es esquemático la asignatura, que es un poco teórico, y la segunda parte la intentaré llevar, sobre todo si Dios quiere y nos va bien, 2 clases y media de 4, llevarlo a una parte práctica, ¿vale? Que creo que es lo que más nos lleva en el día a día y lo que más en el terreno nos puede salir del paso entrenando niños. Como bien veis, la evaluación tenemos, bueno, la primera parte es este esquema, emplear los métodos y estilos de enseñanza, comprender las características del juego y aplicar los principios de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? La segunda parte, la progresión metodológica, determinar contenidos y técnicos tácticos de las etapas, caracterización de los métodos y conocer los medios instrumentales de evaluación, ¿vale? Dicho esto, lo que más os importa a vosotros, porque lo otro lo vamos a masticar día a día hasta que lo podamos ingerir. Evaluación teórica, fecha límite, el 12 de julio. Os lo pongo yo aquí, porque esto luego al acabar la clase os lo subiré para que lo tengáis en el Google Drive, ¿vale? Fecha límite, 12 de julio. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un resumen, un esquema. Hay gente que en el nivel 2 me envió un diario, me da igual, lo que queráis, pero sobre todo lo que me interesa es lo que os ha llamado la atención, lo que a vosotros os ha gustado o lo que os ha interesado más o lo que os ha sacado más de vuestra zona de confort, ¿vale? Entonces, que me expliquéis eso con vuestras palabras y que intentéis no usar las mías, vamos. ¿Sí? No hagáis copia-pega porque no me interesa.
Me interesa más. Esta no es una parte, digamos, como muy importante de la evaluación. La parte más importante es esta, ¿sí? Que será realizar 2 microciclos detallados, ¿vale? Os lo explicaré más adelante lo que es un microciclo, cómo se detallan, cómo se hacen, etcétera, etcétera, pero sobre todo es para que lo sepáis, ¿vale? Y por último, en la evaluación práctica, cuando podamos entrenar a la gente, tendremos que hacer una progresión metodológica, ¿sí? Que son 3, 4 ejercicios en los que se vea, pues, de menos dificultad a más dificultad o de menor volumen de gente a mayor volumen de gente, ¿sí? Entonces, dicho esto, empezamos. Esto ya lo quitamos y vamos con el grueso de lo que va a ser el tema. Vamos allá. Este lo cerramos. Vale, este fue. Ahí está. Un momento, que esto ya le he pasado el link. Y ahora cerramos aquí, que si no se me satura. Vamos allá. ¿Lo veis? ¿Veis el PowerPoint? Está bien. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí que se ve. Sí, sí. Venga. Vamos, intentar interactuar, que algunos estaréis con el móvil o jugando a la videoconsola o cualquier movida. Venga. Empezamos. Una pregunta simple para que todo el mundo ya empiece a meterse. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué va antes? ¿El saber o el hacer? Venga, vamos. El saber. ¿Qué os sugiere esto? ¿Qué os sugiere? Vamos, Milton, que te ríes. Que te ríes. Es una pardillada, es una tontería, pero me gusta que la gente esté activa y vamos a intentarlo. Va. ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿No sabéis lo que es? Pues no se sabe, porque sin huevo no hay gallina y sin gallina no hay huevo. Correcto, correcto. La reflexión más genérica que he escuchado en bastante tiempo. No, hombre, esta diapositiva es sobre todo, ¿vale? Muchos de aquí somos o hemos sido jugadores, luego somos entrenadores, ¿sí? O al revés. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esta diapositiva? Es tan sencillo como ni por haber sido un buen jugador voy a ser un buen entrenador, ni por haber sido un paquete voy a ser un paquete como entrenador, ¿vale? Todo esto viene dado de cada uno necesita formarse, informarse y sobre todo tener un interés constante con una evaluación constante o autoevaluación cada uno para saber en lo que está fallando o en lo que está acertando, ¿vale? Eso significa que no por ser el mejor en algo voy a tener que ser el mejor en todo, ¿vale? O el peor en algo voy a ser el peor en todo, ¿vale? Gran pregunta. ¿Qué es ser entrenador? ¿Qué es ser entrenador? ¿Alguien se anima a contestarla? Aquí hay gente veterana, que está José por ahí, es que voy pasando las caras para veros, ¿eh? Está José, está Juan Carlos. Venga, va, los que sois más veteranos. Los niños no vamos a preguntar. ¿Quién se anima? Vamos, Juanca, anímate tú, con los cascos esos que tienes. Venga, que te estás riendo. Transmitir lo que has aprendido en la pista a las nuevas generaciones. Venga, va, me vale. ¿Qué más? Pues a ver, yo creo que es un papelón, eso para empezar. Pero bueno, te conviertes en un formador, en un psicólogo, acompañas la carrera deportiva de un jugador, le haces sacar su mejor versión, pero también haces rendir a un equipo. Correcto, encajar las piezas. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Seguimos? ¿Tiramos para adelante? Vale. Para los jóvenes, no os asustéis, ¿vale? Lo que es ser un entrenador, los que somos más mayores, lo habremos vivido y si has tenido un poco de interacción con tu entrenador y has tenido interés, verás que muchas de las cosas que pongo aquí existen, ¿vale? ¿Qué es? Hay que saber organizarse, planificarse, estructurar todo, ¿vale? Tener la facilidad de comunicar lo que ha hecho Juan Carlos, ¿no? De transmitir los conceptos que has tenido como jugador, pasarlos a ser como entrenador y sobre todo marcarlo bien con educación, con tiento, si hay que meter énfasis,
tener un constante feedback, ¿vale? Con los jugadores, intentar escucharlos, saber escucharlos, no porque, digamos ahora, hay que escuchar en todo momento significa que te viene a contar su película y lleva la razón, ¿vale? Hay que escucharlos y luego cada uno valorarlos. Transmitir valores deportivos, educativos, conocimientos específicos del deporte, proceso de enseñanza-aprendizaje. Es que es un poco todo, pero lo más importante es que hay que ser creativo, empático y sobre todo muy crítico consigo mismo, ¿vale? Hay veces que no sabemos por dónde estamos, que lo haremos más adelante, y es que a veces no somos críticos con nosotros mismos, no. Estamos cegados en un paréntesis que decimos somos la repanocha y a final de cuentas no nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo algo mal. Un ejemplo, tengo diversas lesiones en el equipo y me pienso que es porque no hacen nada. Quizás es porque tu planificación o tu planteamiento de la temporada no está siendo bueno, ¿sí? Una cosa es que se haga un esguince de tobillo, pues eso es diferente, ¿no? Pero si tienes muchas roturas fibrilares, si tienes mucha gente con tendinitis, al final de cuentas lo que ocurre es que pueda ser una mala planificación física, ¿vale? ¿Sí? Esta diapositiva la saqué de internet. Para el nivel 2 me parece súper importante o súper visual lo que es un entrenador, ¿vale? Los círculos grandes engloban lo que más tiene que ser y los círculos pequeños lo que a final de cuentas menos tiene que ser, ¿vale? Entre comillas. Autoconocerse, cada uno nos conocemos y no tenemos por qué ejemplificarlo o por qué exteriorizarlo. Creatividad, tenemos que demostrarlo en el día a día a la hora de plantear ejercicios. Capacidad organizativa, si haces viajes, si haces entrenamientos en diferentes sitios, no olvidarte los balones, no olvidarte los petos, tener siempre tus cosas al día. Trabajo en equipo, primordial. No tienes que trabajar tú solo, tienes que dejarte ayudar y ayudar. Tener un segundo entrenador, un delegado, gente que te ayude. Incluso, en su defecto, en equipos pequeños como estamos trabajando aquí, tener uno o dos niños de confianza que sean líderes o colíderes del equipo, ¿vale? No le vamos a llamar capitanes porque al final de cuentas la faceta de capitán podemos decir que aparece realmente en categoría senior, ¿vale? Juvenil senior. Criterio y formación, importantísimo. Hay que formarse día a día y a poder ser constantemente. No dejarnos ir, que al final todo el mundo cuando llegamos a ciertas titulaciones nos podríamos dejar ir y es un error, o yo considero que es un error. Vivimos en un deporte que sufre constantemente evoluciones y si no te quedas atrás, ¿sí? Ser un entusiasta y actitud positiva. Eso nosotros, por ejemplo, en Baleares con la asistencia a los entrenamientos, ¿no? Las excusas varias, etcétera, etcétera. Si no lo somos como entrenadores, ¿qué le transmitimos a los jugadores? ¿Vale? Entonces, es importantísimo para ahora, a la hora de entrenar, ser un ejemplo, ¿sí? Y por último, habilidad comunicativa y ser crítico, que ya lo hemos hablado. Dicho esto, antes de nada, hay que tener claro que lo tocaréis mucho más con Jordi, ¿vale? Hay que tener claro que hay 4 capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Se tienen que trabajar todas, en todo momento y en todas las facetas del entrenamiento y del transcurso, ¿vale? Del día o de la sesión. La fuerza, pongo aquí a Ainhoa, me parece una bestia. Hay de diferentes tipos: fuerza máxima o lenta, vamos, fuerza resistencia y fuerza explosiva. Sencillo, nosotros en categoría pequeños no vamos a tocar nada más que la fuerza resistencia que podemos hacer a la hora de autocargas o con gomas, ¿vale? Pero sobre todo, como es de cadete infantil para abajo, esto de fuerza máxima y fuerza explosiva, a final de cuentas, casi que no se toca, ¿vale? Lo centraremos nosotros en nuestra categoría. Pero es importante saber que trabajamos fuerza-resistencia o capacidad anaeróbica de resistencia, ¿vale? Lo diré o no. Capacidad anaeróbica de fuerza-resistencia. La resistencia, meto aquí a Raúl porque con 40 años va a volver a jugar unos Juegos Olímpicos. Por mérito, más que de sobra.
Resistencia aeróbica y anaeróbica. Anaeróbica es la estática, ¿vale? Más o menos, o de poco recorrido, y la aeróbica es de mucho recorrido y demás. La más frecuente en las categorías que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Sobre todo en alevines y benjamines, que no paren. Odio las filas, yo personalmente, ¿eh? Las filas ni para explicar. Velocidad, Silvia Navarro, la explosividad llevado al máximo exponente, ¿vale? Lo mismo, las categorías que nosotros tocaremos, pues juegos de relevos, salidas de contraataque, etcétera, etcétera, podemos decir que son parte de la velocidad o se puede trabajar la velocidad. La flexibilidad, la gran olvidada en nuestro deporte. Ya no solo los porteros, que pongo aquí a Pérez de Vargas porque esta foto me pareció increíble, hay que estirar. Es importantísimo para evitar lesiones, muy importante. Lo haréis con Jordi, con Melissa. Todo esto que paso por aquí es un breve resumen que luego ellos meterán mucha más caña con esto, ¿vale? ¿Sí? Ahí está, la activa, la pasiva y la mixta. Sobre todo, si no tenemos conocimientos teóricos, ¿qué podemos hacer? Podemos incurrir en errores que puedan valer la salud de nuestros jugadores, ¿sí? Ya no solo en que se puedan lesionar, sino en muchas más cosas, ¿vale? Riesgos físicos, que son las lesiones, rotura de huesos, malformación de las articulaciones, problemas cardíacos que suelen darse por el estrés o por el fallo de las cargas, que nosotros al final de cuentas, trabajando de cadete para abajo, no se verá mucho, pero hay que tenerlo claro, ¿vale? Lo de las cargas, ¿por qué? Muy fácil, porque si hacemos al tuntún y metemos caña, el motor o la gran maquinaria humana, que es la máquina perfecta, al final falla, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, este año hemos tenido el problema con un chaval que tiene problemas de corazón. No es dado por un error de cargas ni nada por el estilo, es un error genético, pero sí que es cierto que si se hubiera detectado antes, pues muchas cosas no las haríamos para que no se hubiera tirado 7 o 8 meses sin poder entrenar, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis claro, que dentro de vuestros equipos o de los clubes pidáis informes médicos a los padres, autorizaciones, de decir, si alguno tiene alergias, si tiene asma, si tiene problemas cardíacos, todo eso. Y eso a la hora de ser entrenadores hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? ¿Lo entendimos? ¿Sí? Bien. Problemas psicológicos. Ya no solo es el mero hecho de la saturación o del estrés que le podamos dar, sino es sobre todo el adelantar etapas, que las trabajaremos más adelante. El decir, buah, es que tengo un Benjamín muy bueno y solo quiero que jueguen alevines. No, error. Si es muy bueno o deja de ser bueno o lo que sea, tiene que disfrutar en su etapa, su categoría. Digamos, si es tan bueno ser el líder, ser importante en su equipo, para luego pasar al de categoría superior. Lo vemos en categorías más elevadas, ¿no? Juveniles que no juegan en etapa juvenil, solo juegan en etapa senior y luego acaban dejando el deporte. ¿Por qué? Muy fácil. Es un riesgo que corres y es un error que a nivel psicológico quemas al jugador. He puesto a esta jugadora, que creo que Paulina la conoce, ¿verdad, Paulina? Muy buena, pero al final la cabeza le dio el chispazo de decir no quiero más y no quiero más. Y ahora, pues, gracias a Dios, la hemos vuelto a ver, ¿no? Este año. Y bueno, ahí va. ¿No, Paulina? Corrígeme si me equivoco. Bueno, a ver, yo soy muy amiga de Anti y de hecho jugamos juntas cuando el año pasado ella estaba de baja por una depresión. Pero bueno, ha tenido más que ver con una situación personal suya, familiar, pero bueno, sí, pero también porque la guardia te vuelve un poco loco. Hay que ir un poco preparado. Sí. Pero bueno, es una excelente jugadora y por supuesto solo ganamos en valor toda la división de honor con Antia jugando. Correcto. ¿Alguien opinaba por ahí? Opinar más fuerte. ¿Se me escucha? Sí, más o menos. Ahora sí. ¿Tú crees que esto de pasar las fases de su categoría tiene algo que ver en plan con los tiempos de hoy? Porque yo cuando crecí vi a súper guay entrenar un equipo que estaba encima de mí, ¿sabes? Porque mirar mi nivel y hasta dónde podría llegar. Sí.
¿Tú crees que está relacionado algo con las formas que enseñamos hoy los niños o no? Pues, como he dicho antes, Milton, todo evoluciona, ¿vale? O sea, evolucionamos todos y es importante estar al día con todo. Antes no se hacía tanto hincapié en el estado anímico de los jugadores, ni incluso ya te lo digo, en la educación, ni de los propios niños, y a día de hoy se está demostrando que cuanto mejor es el estado de ánimo de la persona, mayor rendimiento le puedes sacar, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto llevándolo a nuestro ámbito? Significa que si, voy a poner ejemplos, a ver, que busco alguno por ahí. Si yo tengo a Javier Garzón, lo tengo en el equipo, ¿vale? Y resulta que el tío es muy bueno y es infantil y es muy bueno, pero yo solo le hago ir con la categoría cadete, al final de cuentas, ¿qué es lo que estoy potenciando? Que sí, que a lo mejor a nivel deportivo el chico da un paso adelante o no, no lo sabemos, pero lo que tenemos claro es que cuando baje a jugar con sus compañeros, lo primero, no se va a considerar compañero de ellos. ¿Por qué? Porque no juega con ellos, ni entrena con ellos, ¿sí? Lo segundo, va a pensar normalmente que si ellos son infantiles, son peores que él, con lo cual ya hay una especie de desprecio, distanciamiento con los compañeros. Y lo más importante, que si tiene que ser una persona marcada o llamada a marcar la diferencia dentro de su categoría, no lo va a hacer, porque no se siente como, vamos a decir, cómodo dentro de esa categoría. ¿Sí? Perfecto. ¿Lo entiendes? Bien. Sí. Sí que es cierto que, como digo yo, en Baleares y debido a lo que tenemos, pues muchas veces nos tenemos que ceñir a lo que tenemos, ¿vale? Y es, pues que necesito 3 jugadores para subir o para tener equipo infantil. Pues quizás hay que ser un poquito más humilde y decir, pues no saco equipo infantil, me mantengo en el alevín y así, aunque tenga 6 alevines, posibilidad de subir a 6 alevines, que no es verdad, ¿no? Pero saco un equipo infantil forzándolo y demás y al final lo que hago es quemar a los jugadores y que se me vayan. Eso es una reflexión que tienen que hacer los clubes o los directores deportivos a la hora de sacar equipos, ¿vale? Vamos a ver. Una cosa, a partir de, en plan, al pasar los años, ¿no se ha ido como devaluando el subir de categoría? Porque es que yo, por ejemplo, cuando era juvenil, a mí me subieron un partido al senior y fue para mí fue agradecer a mi entrenador y todo. Pero yo ahora estoy en senior y cuando sube algún juvenil, a lo mejor pone alguna pega, a lo mejor, ¿sabes? Es como que se ha ido desvaluando. Mira cómo se ríe Marcos. Sí, se ha ido desvaluando como el subir, como que ya la gente no quiere subir o, o no tiene tanto aprecio a ello. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, correcto. Paulina, ¿me quieres contestar? Que te veo. Intentar los que vayáis a hablar, que yo solo veo 1, 2, 3, 4 caras de 30 y pico, ¿vale? Los que queráis hablar, abrir el micro y decir, yo te contesto, o lo que sea, me da igual, porque si no, no veo. Yo Dale. pienso, referente a esta cuestión, no he vivido una etapa muy anterior a los últimos 10 años que ha cambiado muchísimo la educación, los valores que se transmiten no solo en el deporte, sino fuera de él, porque a mí me pasa ahora mismo, bueno, también tenemos que atender un poco a la estructura que hay en Baleares, es decir, cuando yo era juvenil jugaba en el senior porque no había otra opción, quiero decir, o subíamos las juveniles o no había equipo senior y nosotras tampoco podíamos entrenar porque éramos 8, entonces ya nos venía bien como esa combinación. Así que realmente no lo viví exactamente como una recompensa, aunque me sintiese muy agradecida y muy afortunada, y eso también hay que tener un poco en cuenta en Baleares que no pasa, pero fuera, yo que estoy ahora mismo en un equipo de división de honor, tenemos a juveniles que ponen pegas para subir, cuando debería ser un sueño tener la oportunidad de debutar en un pabellón como a Sangriña, pero tiene mucho que ver con la educación y con lo que se les transmite en sus entrenamientos diarios. Si les da pereza, si no quieren, tampoco no se les puede forzar. Lo que pasa es que antes yo creo que había un poquito más de motivación o de ilusión porque era quizá más difícil o era, no sé, se vivía de otra manera. Correcto. También es cierto que, Nacho, que a día de hoy, por lo que hemos dicho, las necesidades de los clubes y de los equipos son las que son.
¿de acuerdo? Los presupuestos son muy bajos y a lo mejor los equipos, como dice Paulina, ¿no? Los equipos profesionales tienen que fichar, en vez de tener 10 jugadores de fuera, pues tienen a 7 y esos 3 los intentan compensar con gente de la casa, mayor o menor válido, con mayor o menor validez a la hora de jugar. Pero sí que es cierto que debido a la sociedad que está cambiando mucho, a final de cuentas parece como un castigo el subir. Y antes era como un gran premio. Yo cuando era juvenil lo mismo. O sea, me subía del Primera Nacional a entrenar e incluso a jugar y para mí era pues como el sumum. Si ya era el segundo equipo, pues imagínate cuando te llamaba el primer equipo, era una locura. Pero eso a día de hoy ha cambiado mucho y es lo que nos toca vivir. Sí que es cierto lo que dice Paulina, que no podemos forzar a nadie. Me lo veo en mi equipo juvenil este año, por ejemplo, que había jugadores que no querían subir o que sí querían subir, pero al final de cuentas luego no les gustaba la dinámica o lo que sea y ponían pegas. Ahí es donde el entrenador, volvemos a lo mismo, tiene que saber escuchar y saber comunicarse y a la hora de intentar convencerlos de que es un bien para él y para el equipo el que suba al primer equipo, ¿eh? Es importante que eso lo llevemos bien a la práctica y sobre todo que tengamos una buena conjunción con el compañero de categoría superior o de categoría inferior, ¿vale? ¿Ok? ¿Y sabes de algo que se puede hacer los entrenadores, ahora que vamos a ser, que somos tantos aprendiendo, algo que pudiéramos impartir para que esto, cuando vayan creciendo, se vaya queriendo subir de categoría? Porque realmente eso es un premio, eso no es, exceptuando los casos de que no hay gente y tienes que subir a gente obligatoriamente, no puedes hacer nada. Pero si realmente tienes un equipo competitivo con 14, 15 jugadores en el senior y en el juvenil tienes a 10 personas, pero por recompensa quieres subir, y esos juveniles ya han tenido una base mala y como en cadete subían juvenil y en infantil subían cadete, ya están acostumbrados. O sea, alguna forma de no mal acostumbrar a este ámbito, por así decirlo, o simplemente... Eso, Nacho, cada uno en su casa y Dios en la de todos. O sea, no puedo meterme en lo que pueda hacer cualquier otro club. Yo solo puedo meterme en lo que puedo hacer en el mío, que es San Josep, o lo que puedo hacer en el club de toda mi vida, que es Ibiza, que ahora mismo es mi trabajo. No puedo meterme en lo que pueda hacer Juan Carlos en la Peña Santa Eulalia, ni Milton en Marrachí, ni José en Marrachí, ni nadie. No, eso cada uno en su casa considera que lo que hacer. De hecho, sin ir más lejos, muchas veces en las selecciones baleares yo personalmente llevaría otra lista y en su día tuve una discusión con un entrenador de aquí porque me llevé a una chica o me llevaba una chica porque al final luego se canceló el viaje, me llevaba una chica y él consideraba que no era la mejor de su equipo y para mí era la mejor. O sea, para que veas tú cómo es el tema. Y puedo poner el ejemplo, ¿eh? Es la hermana de Paulino, o sea, yo tuve su entrenador que no quería que me la llevase y yo me la llevaba como primera central, aunque fuera del primer año. Y él decía que me había equivocado de María. Digo, me parece estupendo. Yo creo que no me he equivocado de María, vamos, pero de hecho el tiempo luego te da o te quita la razón. La hermana de Paulina ha jugado en División de Honor y la otra chica, pues no sabemos dónde está. ¿Vale? No es porque sea mejor o sea peor, sino que cada uno tenemos nuestros criterios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues seguimos. Riesgos motores. ¿Qué significa? Cuando somos pequeños, somos la bomba. Yo, por ejemplo, ahora con mi hija se dobla como si fuese eso lo que no está escrito. Sin embargo, me pongo a imitarla y no me puedo doblar ni la mitad. ¿Qué significa? Pues que hay que intentar trabajarlo todo, ¿vale? Coordinación, elasticidad, dinamismo, rotaciones, etcétera, etcétera. Si no lo hacemos, puede existir el riesgo de cualquier elongación o cualquier extensión de cualquier músculo puede dar a rotura, sobrecarga, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto, como siempre pasa en la vida, todo sube y todo baja, ¿vale? Cuando somos pequeños somos la bomba y cuando vamos siendo adultos ya empieza a ser peor, pero lo peor de todo es cuando ya somos mayores. Cuando ya seamos mayores ya estamos fastidiados. Corregirme los veteranos si me equivoco, ¿eh? Yo me cuesta cada vez, ya no solo por la barriga, sino me cuesta cada vez por los isquios atarme los cordones de pie. O sea, no sé cómo lo veis.
Sin embargo, yo veo a mi hijo, joder, que se dobla allí como si no hubiera un mañana, ¿vale? Entonces, corregirme si me equivoco, ¿vale? Eso es que no estira suficiente. Ahí está. Tú no vales, José. Los porteros no me valen, ¿eh? Los porteros no me valen, eso es otra especie diferente. Pero eso, ¿vale? Que hay que tener en cuenta a la hora de entrenar que se puede correr riesgos motrices y es por la falta o por la pobreza motriz, como os pongo aquí, ¿vale? De dejarse llevar, ¿vale? Seguimos. Riesgos deportivos, lo que hemos dicho, hacer cosas antes de tiempo para sacar un beneficio a corto plazo. No tiene mucho sentido. Os pongo aquí, no me sé ni el nombre de este hombre, de este chaval, pero este chaval es el que salía en la tele cuando yo era medianamente adolescente, que estaba muy fuerte, estaba más fuerte que el vinagre, el niño. Y lo veis ahí, ¿no? Pues luego al final, paso del tiempo y se ha quedado bueno, pues en lo que es, ¿no? En aquel momento se hizo de oro su familia, me parece estupendo, y ahora el chaval, pues al final, los riesgos deportivos es que él en las entrevistas, que eso sí que lo he visto, para poderlo poner, acabó quemado del deporte con 10 años. O sea, tú con 10 años quemado del deporte no quieres saber nada. Tiene dinero para vivir toda la vida y no quiere saber absolutamente nada del deporte. Hace surf. Es un deporte, pero no quiere saber nada de las pesas, ni del gimnasio, ni de nada por el estilo. Sin embargo, ahí lo veis. Creo que de pequeño no podría sobrevivir sin levantar pesas. Dicho esto, pasamos a los principios básicos del entrenamiento. Principios básicos del entrenamiento es algo en lo que nos vamos a llevar. Os pongo aquí una gráfica del síndrome general, ¿vale? De adaptación al entrenamiento. Es muy fácil, ¿vale? Si os fijáis o si os fijaréis el día de mañana, pongo ejemplos de categoría pequeña, ¿eh? Si llevas un equipo infantil o alevín, mejor alevín, que es más nivel 1. Si yo llevo un equipo alevín, estoy entrenando y si os fijáis, el típico juego del pilla-pilla, cuando lo hagáis a 1 de septiembre los niños no van a poder ni pillarse, casi. Entre el calor, entre que llevan 2 meses entre piscina, playa y no sé qué y no sé cuánto, no se van a poder ni mover. ¿Qué ocurre? Que a poco, no sé si veis el ratón. ¿Veis el ratón? Sí. ¿Sí? Bien. Nosotros le ponemos un estímulo, que es jugar al pilla-pilla, ¿vale? Intentamos, la ruptura de homeostasis es la ruptura del estado en tranquilidad, ¿vale? El estado en reposo, ¿vale? Empezamos a hacer un desgaste de correr, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a estar cansados o se paran o se paran para hacer un proceso de recuperación o siguen para hacer la superación personal, ¿vale? De que no me pillen. Eso implica pasar a un siguiente nivel, que es ya evolucionado un poquito en su condición física de como un niño que es, ¿vale? De decir, no puedo más, pero no quiero que me pillen, no quiero pillar. Entonces, paso al siguiente nivel, ¿vale? Y así sucesivamente. Ese es el concepto o el gran síndrome de adaptación, ¿vale? Si lo pasamos a una categoría senior para que os sea mejor a los veteranos y a los juveniles y tal, tú cuando llegas a entrenar, a ver que vea la cara de algún juvenil, tú cuando llegas a entrenar, ahí ya los tengo alguno. Cuando llegas a entrenar, habéis visto que según qué entrenamientos hay alguno que se va y vomita. ¿Lo habéis vivido eso o no? Bien sea por calor, bien sea por alimentación, bien sea por hidratación, por lo que sea, muchos vomitan. Pero sobre todo pasa en la primera fase del periodo precompetitivo o el periodo de adaptación o el periodo de volver a empezar. Siempre y cuando no hayan hecho algo antes. Si ahora Paulina vuelve a Galicia y se pone a entrenar como una bestia sin haber hecho nada, pues va a reventar el motor. O sea, eso está más claro que el agua. Sin embargo, si ha hecho sus deberes, pues igual revienta el motor por la exigencia que le marque el preparador físico, le marque Prades o lo que sea, puede reventar el motor, que será el objetivo del entrenador, pero no es lo más normal, ¿vale? No es lo más normal. ¿Qué ocurre? Que nosotros a nivel formativo lo veremos, ¿sí? Un niño que empezamos a entrenar en infantiles y el chaval, pues por ejemplo, no ha hecho nada durante el verano, pues nada más que jugar al Fortnite y cosas de estas, como Nacho, pues lo que ocurre es que luego llega
y machacan, ¿vale? Nacho, es que te tengo aquí delante, tío. Si tuviera otro, machacaría a otro, perdóname. Lo que pasa es que antes nosotros estábamos todo el verano jugando al pilla-pilla y cuando llegaba septiembre esto era ya sabido. Hombre, Ahora están jugando al PlayStation. y tanto, José, yo me acuerdo de que en verano las rutas en bicicleta, el ir a playas por ahí perdidas del mundo, todo eso, ahora ya no. Ahora ya, entre todo lo que ocurre en la sociedad con la gente que está con los niños y tal, que eso me parece indignante. Ahora que soy padre, pues es horrible. Y luego eso, que la sociedad ha cambiado a un estado de sedentarismo importante, ¿vale? Seguimos. ¿Por qué no funciona esto? Ahí está. Clasificación de los principios del entrenamiento. 3 grandes bloques, ¿vale? Organismo en esfuerzo, estímulo del entrenamiento y a lo que dirigimos todo eso, ¿vale? Relaciones con el organismo. El principio de totalidad y el principio de individualización. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a verlo ahora, ¿vale? Pero totalidad, individualización se puede más o menos inducir a lo que vamos a hablar. Principio de totalidad, lo que es un estímulo capaz de sumar todos los elementos del entrenamiento, ¿vale? En el que haya un poco de físico, un poco de tal, un poco de cual, ¿vale? Pero sobre todo que sea, se trabaje todo, algo globalizado, ¿vale? Todo esto se hace para que nosotros busquemos el objetivo final o el objetivo marcado en esa preparación o en esa planificación y marcando todos los ciclos y todos los periodos que tenemos que marcar, ¿vale? No podemos empezar, por ejemplo, con el primer día llegar, como decías tú, José, como podíamos pasar antes de llegar y ponernos a jugar un partido, ¿no? Porque se puede reventar todo Kiski, ¿vale? Más nosotros, que es demasiado agresivo y con demasiado contacto, ¿sí? En los pequeñitos te la puedes jugar a lo mejor los últimos 5 minutillos de partido o tal. Yo en los míos lo tienen prohibido hasta la segunda o tercera semana, ¿vale? Lo tienen prohibido. Pero bueno, son cosas que cada uno hace en su casa y Dios en la de todos, como hemos dicho antes, ¿eh? Pues yo cuando era cadete estábamos un mes sin tocar el balón. No, es que eso también ha cambiado. Por eso estábamos un mes. Y el correr por correr, ¿eh? En la casa de campo. Claro, correr por correr y pintar árboles, ¿no? Pintar árboles. Subir cuestas. Claro, eso lo hemos vivido así un poco. Principio de individualización. Tener claro que cada persona es un mundo, ¿sí? Cada persona es un mundo. Su formación o su esquema antropométrico, la fase funcional, todo, su nivel mental, etcétera, etcétera. Su nivel mental me refiero a su nivel anímico o estado anímico constante a la hora de entrenar. Cuando estéis entrenando equipos veréis que hay gente que viene súper contenta a entrenar y otra gente que viene como una cosa más, ¿vale? Pero sin embargo luego no significa que el que viene súper contento sea la bomba en ese entrenamiento, ni el que viene como una cosa más sea el peor del entrenamiento, sino simple y llanamente es su forma de ser. Entonces cada persona es un mundo, ¿de acuerdo? Vamos para allá, seguimos para allá. Relaciones con el estímulo del entrenamiento. El gran concepto de intensidad, que aquí yo escucho a muchos entrenadores, intensidad, y no sabemos lo que es. Entonces, o no sabemos diferenciar, ¿vale? Intensidad, progresión, continuidad, reversibilidad y alternancia, ¿vale? Son conceptos que tenéis que tener claros para la hora de planificar o de estructurar vuestras sesiones, ¿vale? La intensidad, cuando llevamos al organismo a un estado de fatiga o un estado de carga o volumen de trabajo alto para que cada vez sea mayor. Es decir, que superemos una especie de umbral en el que poco a poco vayamos superándolo, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, llegamos a un nivel, un estadio, y a partir de ahí cambiamos de estadio para seguir subiendo y aumentando, ¿vale? Ahí está. Las de baja intensidad, lo que hemos dicho, que el organismo se mantiene, que pueda ser, pues, yo qué sé, el inicio de la sesión, que podamos estar hablando y directamente haciendo cualquier tontería de juego, ¿vale? Mediana intensidad,
que no hay adaptación del medio, o sea, del cuerpo, perdón, al medio ni a la situación, va a ser pues cuando estamos en media temporada, el calentamiento, que subes la intensidad o mantienes el estado del cuerpo, ¿vale? Lo empiezas a poner como adaptándolo a lo posible que te venga después. Una intensidad fuerte que ya no es que solo provoque un poco de estimulación dentro del organismo, sino que además provoca la adaptación, que luego el concepto de supercompensación lo veremos luego, ¿vale? Y una intensidad demasiado fuerte, que es cuando llegamos a este estado de aquí de las fotos, ¿vale? ¿Sí? Que esto normalmente se hace en un periodo precompetitivo o adaptativo. En categoría benjamín, alevín, infantil, pues lo daréis en los primeros juegos cuando hay mucha movilidad, en el que los niños, si nosotros le metemos mucha caña a la hora de jugar, acabarán cansándose y se pondrán así, o se sentarán, o se tumbarán, ¿vale? Conociendo a los niños es lo que hay. Si lo hacéis en una categoría cadete, pues típico juego de los 10 pases, dependiendo de qué objetivo le metas, pues también van a acabar así, ¿vale? ¿Sí? Venga. El concepto de supercompensación es fácil, ¿vale? Es mucha fatiga, al final el volumen de carga lo tienes que bajar para que la recuperación sea mayor y al final acabe estando en un buen estado de forma o en un óptimo para seguir entrenando o seguir jugando, ¿vale? Eso es cuando el jugador, por ejemplo, está, voy a poner un ejemplo, está jugando en categoría cadete, Campeonato de España, no le sale nada y está dándolo todo, pero al final no le sale nada, está muy fatigado psicológicamente, a lo mejor físicamente está bien, pero está muy fatigado psicológicamente. Entonces, ¿qué hay que darle? Sacarlo del campo, que reflexione, que tenga una recuperación mental y a partir de ahí se produce la compensación, ¿vale? ¿Lo entendéis? Si lo hacemos a nivel físico es mucho más fácil. Está reventado, pues lo quitas, que recupere y que vuelva a entrar. Ese concepto de supercompensación, mucha gente la tiene en un mayor nivel de recuperación y otra gente la tiene en un nivel más bajo de recuperación. ¿Vale? Vamos a ver. Importante, concepto de progresión, ¿sí? Muy importante. Es básico en esta asignatura y sobre todo en las categorías que nosotros estamos haciendo. Es basiquísimo, ¿vale? Al final de cuentas es ir de menos a más y no solo es de menos a más dificultad, sino también lo que he dicho. Tú, por ejemplo, si llevas un equipo senior de segunda nacional o de primera nacional o incluso de división de honor, que no sé si aparte de Paulina hay alguien más, creo que Milton. Milton, ¿tú has jugado a Sobal, puede ser? ¿No? ¿Qué categoría has jugado? O mira, José sí que ha jugado. José Ángel. José sí. Sí, buenos días, he jugado a Sobal. Vale, pues José ha jugado a Sobal, probablemente la progresión de los entrenamientos suyos, quizás llegaban, calentaban, hacían un ejercicio sencillo y los días de antes de partido era 6 contra 6 y ya está. Pero dentro de ese 6 contra 6 había una progresión que el entrenador seguramente tendría marcada de, por ejemplo, empezar con sistemática de cruces o de cambio de circulación de jugadores, ¿vale? Y lo mismo con luego progresivo, hacer desdoblamientos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Sí? No sé si me equivoco, José? Si... No, correcto. El principio de semana era carga en general y esa carga iba disminuyendo a medida que nos íbamos metiendo en el día de partido. Y jueves, viernes era pues prácticamente trabajo muy táctico en pista y físico fuera. Sí, exactamente. Era el mantenimiento del físico, porque hay que mantenerlo, pero sobre todo un recordatorio para llegar a la hora del partido pues con todos los sistemas prácticamente memorizados al 100%. Correcto. Pues esa progresión ya no solo existe a nivel en el microciclo, que es la semana, sino también suele existir dentro del entrenamiento, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis claro y lo sepáis. Es decir, si nos vamos, he puesto el ejemplo de máxima categoría porque al final también así hacemos partícipe a los que son más mayores. Si tú coges y estás en una categoría infantil o cadete, venga, pues tú coges y empiezas con, se lo explicaba a los del nivel 2, empiezas con un 1 contra 1. Si el jugador defensor lleva las manos en la espalda, un 1 contra 1.
jugador con la espalda, manos en la espalda. Luego pasas a un 2 contra 1 con el jugador defensor libre y el 2 contra 1 lo haces con primera línea o segunda línea, me da igual. De ahí pasas a un 3 contra 2 o incluso un 2 contra 2 con las manos atrás. Luego pasas al 3 contra 2 y así progresivamente. Eso existe una progresión en cuanto al volumen de trabajo, digamos, de gente, de trabajo de volumen espacial, etcétera, etcétera. Nivel de intensidad, nivel de intensidad será mayor porque al final de cuentas hay muchos más estímulos en los que atender, y luego la complejidad del ejercicio, que al final, al haber menos espacio que ocupar y más gente a la que sortear o más gente en movimiento para defender, sigue siendo más complejo, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis claro y todo el mundo lo tenga, ¿sí? ¿Lo entendéis? Vale, vamos para allá. Aquí un ejemplo que esta es una diapositiva que me pasaron en la carrera. Es sencillo, ¿vale? Un ejercicio físico de la progresión de empezamos con 15 minutos, pasamos a 20, pasamos a 25 y así sucesivamente, ¿vale? ¿Sí? La continuidad significa que el concepto de supercompensación para que se aumente y al final de cuentas sea positivo y no sea negativo, lo que hay que intentar hacer es que el esfuerzo sea progresivo y vaya de menos a más a lo largo del tiempo, ¿vale? Darle continuidad, que siempre, siempre, siempre se vaya a más o intentemos ir a más. Si en alguna vez os estancáis, que puede pasar, que no pasa absolutamente nada, eso nos ocurre a todos, tenéis que ser capaces de analizarlo, ver dónde está el problema y buscar ese punto de echar para adelante o dar pasos hacia adelante, ¿vale? ¿Cómo? Muy fácil, intentando que todo se repita, es decir, que los esfuerzos y todo lo demás se vaya repitiendo, y lo que sirve mucho es dar a los jugadores el feedback del día anterior. Los que han jugado conmigo, si yo creo que tengo aquí jugadores, ¿no? Más de uno y más de dos, muchas veces hay progresiones o continuidades de lo que se ha trabajado el día anterior para que no se nos olvide. Iniciamos el entrenamiento con ejercicios o con cosas del día anterior para que esté fresco y esa compensación conceptual exista y siga hacia adelante, ¿vale? Para que todo se mantenga en armonía o en línea, ¿vale? Una cosa, en la diapositiva anterior, lo de la supercompensación nula, sí, esa, la supercompensación nula, negativa y positiva, ¿puedes hacer un pequeño resumen de cada una para más o menos entenderla un poquillo mejor? Mira. Es que leyéndola no la he... Vamos a ver. La supercompensación nula, ¿qué significa? Significa que si tú estás entrenando, hay muchas veces que los entrenadores paramos mucho el entrenamiento, ¿vale? Eso lo habrás visto, ¿no? O bien porque no está saliendo el ejercicio o porque no tenemos la capacidad de ver lo que están haciendo nuestros jugadores y lo paramos constantemente. O bien con filas o bien con explicaciones eternas, cosas de estas que trabajaremos más adelante en la asignatura para que no existan, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso, cuando hay mucho parón, mucho parón, no puede existir ningún tipo de compensación, es decir, es nula, porque no ha habido ningún sobreesfuerzo ni ninguna pasada de rosca, como aquel que dice, de nuestros jugadores. ¿Vale? ¿Lo entiendes, Nacho? Esa es la nula. Sí. La negativa, ¿qué significa? Significa que cogemos, estamos dando caña y no hay un momento, como pasa en alevines infantiles y tal, ese minutito de agua que le damos a los jugadores, minutito de agua que es tan básico y tan sencillo, nos puede llegar a provocar una supercompensación negativa si el entrenamiento es solo caña, ¿vale? ¿Lo entiendes? Y la supercompensación positiva es cuando tú estás entrenando y controlas todos esos aspectos de decir, después de este ejercicio tengo que parar esto, después de esta explicación que no me puedo alargar más porque si no los tiempos de descanso son superiores y me paso a una negativa o nula, ¿vale? ¿Lo entiendes? ¿Me he explicado? Sí. ¿Ahora gracias. Sí? Bien. Mis jugadores estarán cagando en mí porque yo no les dejo beber,
Solo les dejo irse cada uno cuando quiera beber, que se vaya a beber, pero de uno en uno. O sea, que alguno, o de dos en dos. ¿Verdad, Navas, que estás ahí empanado? Ahí está, sonrisa Profiden, entonces quiere decir que sí, ¿vale? Yo personalmente lo que hago es eso, no paro todo el entrenamiento, sino simple y llanamente les dejo la libertad de que vayan a beber agua siempre y cuando el ejercicio esté en movimiento, no esté explicando y no vayan más de 2. Que para eso, si estoy solo, como este año, con 26 es un poco complicado controlarlo, pero si tienes a otra persona es fácil, ¿vale? Concepto de reversibilidad. Muy fácil. Os pongo esta foto porque me parece genial, ¿vale? Genial para explicarlo. La reversibilidad significa que siempre el concepto de todo lo que sube baja, ¿sí? Pues es más o menos lo mismo. Lo único que nosotros como entrenadores tenemos que intentar que nuestros jugadores suban y el momento de bajar sea lo menos posible, ¿vale? Es decir, no sé si se ve el ratón, sí. Bajen, pero luego vuelvan a subir. ¿Lo entendéis? Hay que intentar mantener una línea constante, que al principio de la temporada vas a estar abajo, subes y a partir de ahí que baje lo menos posible, ¿vale? Entonces, significa que tú coges, empieza la temporada, los subes, los medio mantienes y luego va a dar un bajón. Pues ese bajón que vuelva a subir, que vuelva a subir, que vuelva a subir, ¿vale? El gran ejemplo es las constantes vitales en los monitores de los hospitales, pues eso. Tú cuando coges, va, pues lo mismo, pero que no se muera. Es decir, que nunca se quede quieto. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Poco grosera la comparación, pero creo que es lo que más ejemplifica eso. Seguimos. Alternancia. ¿Qué significa la alternancia en los principios del entrenamiento? Significa que hay que variar. No me vale que siempre hagamos lo mismo. Los que han jugado como José en categoría superior, muchos entrenadores de antiguamente, sobre todo, caían en la monotonía. Siempre lo mismo, pim pam, y pim pam, y pim pam. Fuese bien o fuese mal, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, intentar que, como hemos dicho antes, la sociedad cambia y todo evoluciona, intentar que no exista esa monotonía, ese estancamiento, esa dejadez, sobre todo que vayamos trabajando cosas diferentes, que seamos empáticos con el jugador. Es decir, que si a ti no te gusta todos los días comer lentejas, pues de vez en cuando un plato de macarrones no te viene mal, pues lo mismo. Que no le demos solo a los jugadores de hacer el lunes hacemos pesas, el martes hacemos técnica individual, el jueves defensa y el viernes ataque. Y se acabó, ¿vale? Y así siempre, sino que lo vayamos cambiando. Aunque hagas lo mismo, pero cámbialo de días. Por ejemplo, puedes hacer el lunes técnica individual y el martes pesas, el jueves también lo puedes pasar las pesas, no pasa nada, pero el viernes sí que es cierto que varíes entre ataque, defensa o técnica individual o metes, no sé, lo que quieras, ¿vale? Lo que vosotros queráis y os planifiquéis en los microciclos personales de cada uno, ¿vale? Ahí está el principio de alternancia, ¿sí? Y con esto tenemos los relacionados con los estímulos que, bueno, relacionado con el sistema... Jordi, te estás cayendo todo el rato. Relacionado con los que dirigen a dicho estímulo, ¿vale? Que esto ya es más propio del deporte, ¿vale? Que está la multilateralidad, transferencia, especificidad y especialización. Vamos allá. Si queréis parar, me paráis, ¿eh? No pasa nada. Alberto, yo Oigo. sí tengo una duda con lo de Cuéntame. alternar. Nosotras, por ejemplo, cuando entrenamos durante la semana, sí que tenemos muy marcado a qué dedicamos cada momento, porque hacemos 7 sesiones y están estructuradas de una manera. Y es cierto que tanto Prades como Fabio, que es el primer preparador físico, varían muchísimo el contenido y dan un montón de contenidos distintos, de variabilidad de los ejercicios y demás, pero sí que tenemos muy estructurado el tema de los días que trabajamos la defensa, el ataque, porque tenemos vídeo y a mí me parece totalmente un acierto. Claro. Porque a nosotros esa rutina nos da un montón de tranquilidad y sabemos, llegamos enfocadas y sabiendo qué es lo que vamos a trabajar en ese momento. Porque si viésemos el vídeo del ataque y trabajásemos nosotras
nuestro ataque no encontraríamos Ya. que tiene eso. No encontraría sentido. Lo que sí que es cierto es que, pero vamos a ponerla aquí, lo que sí que es cierto es que la alternancia, el concepto, sobre todo lo que busca es la diferenciación o las modificaciones de las propias sesiones dentro, ¿vale? Luego nosotros a nivel más bajo, ¿vale? Más bajito, Claro. lo que nos ocurre, porque esto si lo hubieras dicho en el nivel 2, hubiéramos tenido mucha chicha y mucho entretenimiento. Ya. Para nosotros en el nivel 1 lo que busco es, sobre todo, que la alternancia no solo exista en los ejercicios, sino también en los días. ¿Por qué? Muy fácil. Porque nuestros jugadores no son tontos, ¿vale? Y si tú el lunes solo te dedicas a hacer físico, ¿vale? Porque en infantiles pues no vamos a hacer pesas, ¿no? Pero en cadetes a lo mejor ya empiezas en el proceso este de adaptación o de aprendizaje de las pesas, llega un momento en que los lunes te encuentras solo y dices, ¿por qué estoy solo? Fulanito tiene que estudiar, Menganito está enfermo, el otro ha ido a ayudar a la madre a subir la compra. Y al final, ¿qué ocurre? Que como saben la estructura que tienen, no van a entrenar, ¿vale? Entonces, a nivel base es importante la alternancia en los días. A nivel profesional, nosotros, por ejemplo, en el primer equipo es fácil. El lunes se ve el vídeo del partido anterior, se corrigen errores y se hace recuperación. El martes se hace preparación física o readaptación a física, más lo que sea. El jueves se ve el vídeo del ataque del equipo rival para trabajar tu defensa y el viernes se ve la defensa del equipo rival para hacer el ataque tuyo. Eso creo que es más cerca, ¿verdad, Paulina?, a lo que es una estructura de un equipo profesional o de un equipo de alto rendimiento. ¿Qué ocurre? A nivel base nuestro, pues yo lo haría así. Yo, por ejemplo, no le pongo los vídeos a los niños, sin embargo, yo sí que los veo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque si me los meto en un aula ahí en Sacolomina a ver el vídeo, alguno, por circunstancias, ese día llega tarde. Llego media hora tarde, seguro. Y alguno, si no, está con el móvil o está dormido o cualquier movida, seguro, ¿vale? Porque viene de la siesta y dice, la continúa allí, ¿vale? Sin embargo, cuando pasamos a un nivel profesional que tal, y sobre todo es las que son especialistas defensivos y tal, pues su día, como decía Dinar, ¿no? Mi día es el día que defendemos, el día que atacamos yo no juego, ¿sabes? Entonces, cosas que ocurren, ¿vale? Y el tío se sentaba, ¿eh? No participaba del entrenamiento, ¿eh? Se sentaba y ya Alberto, está. si me permites desde la experiencia, y creo que con esto aclaro también lo que Paulina pregunta, como Sí. entrenador es fundamental la muy buena comunicación a la hora de transmitir a los jugadores, porque hay una línea muy fina entre lo que es una muy buena organización y la rutina. Es Correcto. decir, una agenda tiene que estar perfectamente bien estructurada en cuanto a entrenamiento se refiere, pero ya digo que hay una línea muy fina en no caer en que si eso no se transmite bien, el jugador cree, joder, qué coñazo, que el lunes otra vez lo mismo y lo mismo. Eso. No, a nivel profesional, o tienes una muy buena agenda perfectamente estructurada, o tienes que tener en cuenta tantas variables como recuperación, postpartido, viajes, lesiones. Claro, que o tienes una agenda perfectamente definida o te salta por los aires, ¿no? Entonces, claro, si eso no se sabe transmitir bien al jugador, caemos en el error de poder transmitir que convertimos sesiones en rutina. De ahí que, por eso dice ella, que le parece muy bien tener todo muy bien definido, porque eso se llama, para mí, organización perfecta, con no saber entender de lo que tú has explicado de decir, hostia, es que siempre hacemos lo mismo. No siempre hacemos lo mismo. Lo que pasa es que nuestra obligación es también transmitir, porque al final es organización que el día del partido también se ve, porque eso se entrena. Claro. Eso se entrena, en mi opinión. Sí, está bien, si estamos aquí para eso. Lo único es eso, que intentemos lo que está en nuestro margen dentro de las categorías base, intentar alternar los días. Luego, claro, evidentemente, si hiciéramos, bueno, lo haremos más adelante, ¿no? Pero si hiciéramos una planificación anual, veríais que poco a poco, o incluso ni poco a poco, casi semanalmente, los entrenadores la vamos modificando, ¿vale? Por lo que has dicho tú, José, por al final, si se me lesiona Paulina y es mi lateral derecho titular y la tengo lesionada y encima de larga duración, pues ya me ha jodido la planificación, tengo que modificarla, ¿vale? Sin embargo, si se me lesiona José
que es mi portero titular y único que tengo, pues ya no es que me fastidie mi planificación, sino que también fastidio la del equipo infantil porque José es cadete. Entonces tengo que modificarle la del infantil porque necesito que venga Nacho, que es el portero infantil. ¿Sabes? ¿Lo entendéis? Entonces, con esto no significa que entremos en la rutina, en la monotonía y todo eso, sino lo que busco es que entendáis que hay que variar, que hay que alternar ejercicios, que no siempre existe, que lo haremos en la siguiente sesión, si creo que es, que a la hora de hacer las sesiones existen diferentes tipos de calentamiento para diferentes objetivos de la sesión, para diferentes cosas, y es súper importante para que nuestros jugadores, y muchos están aquí, entiendan que no siempre es todo lo mismo, que es así. Que sepan que no siempre se hace lo mismo, sino parece, pero no lo es. ¿Vale? Seguimos. ¿Os parece? Si alguien, o si queréis, en el nivel 2 les decía, si queréis hacer un parón y nos vamos todos, bien. Si no, es que aquí solo controla 4. Si os estáis yendo a beber agua o al baño o lo que sea, pues bien que hacéis, ¿eh? ¿Vale? Y si alguno se está pegando una sobada, pues que no rompe. Yo tengo una duda. Lo escuchamos. ¿Quién ha dicho la duda? Yo, Nacho. Cuéntame, Nacho. El tema en categorías inferiores, el tema de portero, ¿cómo lo gestionas? En plan, desde muy pequeñito no asignas a nadie y que vayan pasando el que más le gusta y si tú desde tu perspectiva ves a alguien que destaca, después cuando están en infantil, que ya es cuando tienes que asignar, si no me equivoco mal, si no lo digo mal, asignas a ese chico que le guste, claro, a portero. ¿O cómo lo gestionas eso? En plan, porque estamos hablando a nivel de que no sea monótono en los entrenamientos, pero también hay una parte olvidada que es también el tema de portería en el tema de infantil, cadete y categorías más inferiores. No sé si me he explicado bien. Te has explicado a tu manera y yo te he entendido creo que perfectamente. Nacho, cuando acabemos, es que he ido a mirarlo por si no sabía si eran las siguientes clases o en la última. Nos meteremos en lo que son las etapas, ¿vale? Las etapas formativas y el que trabajar en cada etapa. Ahí lo verás, ¿vale? Yo soy partidario de que el portero es como que se nace y luego se hace, ¿vale? Es decir, tiene que ser por preferencia del jugador. No me vale este chico es, como pasa en muchos lados, y disculparme, este chico es, bueno, mira, directamente en el fútbol, ¿vale? Que estamos aquí, aunque lo estemos grabando, en el fútbol, este chico es gordito, es lento y es tal, a portero y se acabó. No, ¿vale? No, porque a lo mejor el chaval tiene espíritu o alma de delantero y luego pues tú lo tendrás que trabajar en sus intereses y en sus preferencias. No me vale. Otra cosa diferente es que tú tengas un jugador y diga, no, yo es que soy central y tú al final le acabes haciendo ver que él es extremo izquierdo o extremo derecho o incluso pivote, ¿vale? Pero que él poco a poco se vaya dando cuenta de que tiene que jugar ahí. Sin embargo, si uno le gusta ser portero, pues ¿por qué se lo vas a frenar? Me da igual que sea Benjamín, que sea Levín, que sea senior o veterano. O sea, es lo de menos. Lo único que forzar a alguien a hacer algo que no le gusta, como a cualquier persona, al final lo que acaba es o dejándolo o haciéndolo a desgana. Entonces eso significa que no va a haber evolución. Yo sí te puedo decir, bueno, soy portero toda la vida, solo he jugado de portero. Lo que sí que todos los entrenadores que he tenido, o la mayoría, me han dicho que soy jugador de balonmano y tengo que saber jugar en todos los puestos. Sí. Y daba lo mismo, y tanto entrenado de portero como que tenía que entrenar en cualquier puesto. Eso. Y en categorías inferiores también se puede hacer con los jugadores que pasen para que lo conozcan, porque a lo mejor despiertas a alguien eso de decir, joder, pues mira, de portero no está tan mal, ¿eh? Esto de que te den balonazos, al final mola. Yo, José, nos meteremos más el próximo día, pero yo tengo el caso particular de un niño, de dos niños. Uno es el hermano de un alumno de aquí y otro es un chaval del club, ¿vale? Son de los dos clubes diferentes que llevan diciéndome desde benjamines que son porteros. Pero eso no significa que yo los tenga encuadrados ahí en la portería. No. O sea, ellos juegan como jugadores normales y corrientes y tal y cual, y uno ya ha pasado a infantiles y ya quiere ser portero. Me parece estupendo. Ahora ya, portero. Si hay dos porteros, van rotando.
Es decir, no más, ¿sabes? Uno juega de jugador, el otro de portero y ya está. Apartes. Y si es Benjamín y Alevín, aparte de que vayan todos, ¿vale? Que en según qué momento lo hago por goles y en otro por tiempo, no especifico porque no les doy ni siquiera la sudadera de portero, ¿vale? ¿Me explico? Es un poco, lo haremos en el trato de las etapas, pero yo estoy de acuerdo, José, que si algo, como aquel que dice, si alguien no prueba el brócoli no sabe si le gusta o no. Entonces, hay que probarlo. Yo era portero y yo no me daban sudadera, pero a mí el Reyes me traía mi camiseta de portero y, Claro, y ya es iba al que entrenamiento con la camiseta de portero, o sea que... los niños míos lo que buscan es la sudadera de portero. Hasta que no tienen la sudadera, no son porteros, ¿sabes? No se consideran ellos que realmente son los porteros, ¿sabes? Son niños, joder, son niños, ¿vale? Que a mí me surgen muchas dudas también de los pequeños porque yo empecé con 17 años a ser portero, entonces no, esa base principal yo nunca la he tenido y por eso me gustaría sobre todo tenerla, ya que si estoy jugando en esa posición, también saber desde de los cimientos qué poder enseñar, porque también cuando juegas eres un ejemplo para los pequeños y si no sabes qué enseñarles, pues no sé, te quedas como... Lo que te dije ayer, Nacho, lo trabajarás sobre todo el cómo, ¿vale? O sea, o el qué trabajar, lo trabajarás con Sergio, con Jesús, incluso a lo mejor con Juanmi, si él lo toca en su asignatura, y yo conmigo trabajarás el cuándo y el cómo, ¿vale? Más o menos, ¿sí? Seguimos. Multilateralidad. La multilateralidad es muy sencillo, ¿eh? Es que al final acabamos haciendo primero algo muy genérico para acabar a lo más específico posible, ¿vale? Es la progresión deportiva que existe, ¿vale? Al final hay muchos jugadores que acaban siendo buenos en un deporte diferente al nuestro y luego cuando pasan acaban siendo también o pueden llegar a ser bastante aprovechables siempre y cuando se haya trabajado bien este concepto. ¿Qué significa? Que el trabajo tiene que ser muy general, de lo más general a lo más específico a lo largo de la etapa evolutiva de los jugadores, ¿vale? Como gran ejemplo os pongo a Borja Hispano, que pasó del básquet profesional en Zaragoza al balonmano profesional, ¿vale? Ahora es, pues, no sé si está en Qatar, me parece que es en la selección de Qatar, ¿vale? La transferencia es lo que hacemos, lo que trabajamos a nivel físico o a nivel juego para luego pasarlo a nivel del deporte o a nivel más específico de lo que trabajamos en la sesión. Por ejemplo, si tú haces el ejercicio de pillar o el pilla-pilla de canguros con los jugadores, es decir, van saltando a dos pies y van pillando, si luego tú coges y les pones las rayitas de salto, salto y lanzamiento, pues al final es una transferencia positiva, ¿vale? Sin embargo, si tú haces el juego de pillar a los canguros y luego te dedicas solo a hacer ejercicios de correr, pues la transferencia es un poco negativa, ¿vale? Y neutra es cuando no existe o cuando se empeora incluso, ¿vale? ¿Sí? La especificidad es cuando empiezan el desarrollo de todas las cualidades físicas, un poquito más mayores que alevines y benjamines, ¿vale? Y empezamos con el tratamiento del deporte propiamente dicho, ¿vale? Un ejemplo que os pongo aquí es, os lo pongo, pero luego lo leéis si queréis, ¿vale? Es algo tan sencillo como dos corredores de fondo y dos piragüistas, un día se intercambiaron los puestos, ¿vale? Es decir, los dos corredores de fondo se metieron en la piragua y los dos piragüistas se metieron a hacer corredores de fondo. Los dos tienen buen físico, o sea, los cuatro tienen buen físico, los cuatro aguantan carros y carretas. Sin embargo, la especificidad lo que explica es que no es lo mismo un deporte como el piragüismo y un deporte como el atletismo, ¿vale? O como la carrera de fondo, en la que se demostró que los corredores no corrieron ni aguantaron nada, ¿vale? O sea, no recorrieron casi nada. Y lo mismo pasó en los piragüistas, ¿vale? A final de cuentas, estamos bien físicamente cuando somos senior para nuestro deporte, no para otros deportes, ¿vale? Podemos correr, podemos aguantar, podemos lo que sea,
pero a la hora de jugar o a la hora de participar no estamos bien o no estamos preparados porque la especificidad ha sido solo para nuestro deporte. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Digo a nivel competitivo, ¿eh? No me vengáis ahora con, no, pero yo he corrido maratones y tal. Vale, bien, pero no es lo mismo correr una maratón que la acabas en 7 o 15 o 20 horas, me da igual, la acabas a correrla competitivo, a nivel competitivo. ¿Vale? ¿Sí? Vamos allá. Y luego está la especialización, que esto lo hablaremos más adelante en la siguiente clase, si todo va bien. La especialización, que en nuestro deporte va hecho sobre todo a encasillar a jugadores en posiciones, ¿vale? Lo que hemos dicho de portero y tal. ¿Cuándo lo solemos hacer? Pues muchas veces los clubes cometemos el error de hacerlo directamente en infantiles. Encasillar a ciertos jugadores ya directamente en infantiles y tal. Yo creo que la única posición o la única persona que podemos especializar en ese momento es el portero, ¿vale? Siempre y cuando estén sus intereses personales. Si no, 2, 3 posiciones como mínimo hasta que pasen a cadete de segundo año juvenil, que ya pues una posición de primera línea y una de segunda línea, ¿sí? O incluso 2 de segunda línea o 2 de primera línea, da igual, ¿vale? Nosotros trabajaremos lo que es el paso de alevín a infantil, que no es especialización del deporte, pero no es especialización de los jugadores. ¿Veis? Aquí tenemos las posiciones en defensa, ¿vale? A 6-0, da igual. Al final es sobre todo para que veáis la nomenclatura, que os empecéis a familiarizar, y el ataque, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay algo muy importante que siempre se olvidan, que el portero es el último defensor y el primer atacante. Yo estoy cansado de repetirlo a mis entrenadores y a mis monitores. Y es importantísimo, ¿vale? Aquí es el último el que decide si el balón entra o no entra, si el trabajo está bien hecho de todos. Y aquí esa partida la juega 45. Aquí es el que decide si el balón sale en buenas condiciones o no sale en buenas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, último defensor, quedaros con ese concepto que es súper importante. Último defensor y primer atacante. ¿Vale? Bien. Y en alevines y benjamines, ¿qué hacemos? Pues jugar, ¿vale? Jugar y jugar. Esto no existe. ¿Vale? Esto no existe. Y lo que hemos dicho, y si podemos jugar todos de todo, genial. Y si no podemos encasillarlos, mejor que mejor. ¿Vale? Que todo el mundo juegue, que se diviertan. ¿Veis? Ahí, sin cordura. Todo el mundo a jugar, a divertirse. ¿Vale? Luego, lo que hemos dicho con Paulina, unos valores, unos conceptos, unos aprendizajes, unas pautas básicas a llevar a cabo, ¿vale? Y teorías de interpretación del aprendizaje del motor, es sencillo, ¿vale? Los mecanismos. Esto creo que Sergio también lo ha introducido en su asignatura, ¿vale? Son los mecanismos de decisión y demás. Ahora los tratamos, ¿vale? Ahí está, mecanismo de percepción, de decisión y de ejecución. Esto es lo que más hay que trabajar con los pequeños. Con los pequeños esto es lo que más hay que trabajar. El abrirles la percepción, el abrirles el campo visual, ¿vale? El ser capaces de no solo ver hacia adelante como los burros, sino el ver todo lo que ocurre, el saber lo que ocurre o intuir lo que va a ocurrir en todo momento, ¿vale? Es decir, cosas que sin ir más lejos, ¿no? Yo veo a mi compañero, va a dar los 3 pasos y cuando dé los 3 pasos, como ya ha votado, tengo que moverme porque no va a poder pasar el balón, no va a poder votar tampoco. Entonces tengo que ser capaz de tener ese mecanismo de percepción suficientemente desarrollado como para decir, Lucas va a dar el 3er paso, no tiene que pasarla, me tengo que mover, ¿vale? Todo eso es trabajable y es súper importante para luego el desarrollo del jugador hasta la etapa senior, que luego, si os fijáis, hay jugadores senior que el compañero da 3 pasos y ni se ha enterado de la película, ¿vale? Eso es porque se han comido ese aprendizaje, ¿vale? O ese mecanismo no lo ha podido desarrollar del todo, ¿vale? Que es lo que tanto llamamos el juego sin balón,
juega sin balón, juega sin balón. Bueno, pero es que hay que trabajarlo. Y hay que saber cuándo, y hay que saber cómo, y hay que saber por qué. ¿Vale? Mecanismos de decisión. Es la respuesta, la toma de decisión, ¿vale? Esto es tan sencillo como el saber qué hacer y en qué momento hacerlo, ¿vale? Y la ejecución. La ejecución es la parte técnica del cómo llevarlo a la práctica, ¿vale? De si tengo que pasar el balón, cómo pasar el balón, si tengo que recibir el balón, cómo recibir el balón, si tengo que lanzar a portería, saber dónde está el portero y a partir de ahí la ejecución, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un círculo vicioso que al final de cuentas está en constante movimiento, ¿vale? Y os pongo aquí, para mí, hasta el momento, los que he visto, los dos más grandes a la hora de tenerlo todo muy masticado, ¿vale? Que son la chica Nora Mort y Ivano Balic, ¿vale? No sé si Bueno, coincidís. vale, joder. Si coincidís o no coincidís, pero para mí Nora Mort tiene los 3 mecanismos súper desarrollados, ¿vale? Y Ivano Balic, pues, idem de lo mismo, ¿vale? Si no lo sabéis, era también profesional de baloncesto en su país y al final, pues mira, ahí está. Pasó a jugar a balonmano a partir de los 17 años, siendo jugador de baloncesto en la selección y todo. Si no lo sabéis, ya lo sabéis, ¿vale? Métodos, técnicas, estilos, estrategias, todo se mete en los entrenamientos y en la forma de ser de cada entrenador, ¿vale? Aún así, vamos a intentar categorizarlos en 3 grandes bloques, ¿vale? El primero, diseño de tareas, que es el cómo hacer las cosas, ¿vale? El cómo llevarlo a la práctica, el que todo tenga un sentido, el que trabajar todo con una meta bien marcada o con un porqué o con una finalidad bien explícita o bien estructurada, o bien a nivel club o bien a nivel personal, el entrenador, y que si los jugadores lo saben, mejor que mejor, y si no lo saben, pues que lo intuyan, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, mis jugadores les hago una entrevista personal a principio de año. Yo no planifico nada, sino es lo que ellos quieren hacer a lo largo del año. Luego tú, como entrenador, puedes tener tus preferencias o tus objetivos personales, pero sobre todo lo que no podemos hacer es ser hipócritas y querer, por ejemplo, defender 3-3 si nuestros jugadores no están preparados o no quieren defender 3-3, ¿vale? Eso ya digo en categoría senior. En categoría infantil y cadete, lo que no podemos hacer es querer ser, me lo voy a inventar, querer ser campeones en infantiles, campeones de España, sin que los jugadores no quieran ser ni campeones de Baleares, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, es como picar una piedra que no tiene sentido, ¿sí? En caso de que tú veas que tienes potencial para quedar campeón, lo que tienes que hacer es, a través del trabajo de pico pala, como digo yo, convencer a tus jugadores de que son o de que pueden llegar a ser capaces de alcanzar ese objetivo. ¿Vale? ¿Sí? La progresión en la enseñanza es lo que hemos dicho, que todo tenga un hilo conductor y al final de cuentas sepamos hacia dónde vamos y lo tengamos bien claro y al final consigamos llegar a ese objetivo, ¿vale? No sé si... A ver. Sí. No sé si enseñároslo ahora o enseñároslo después. Yo, por ejemplo, tengo un esquema hecho en las categorías del club, de los 2 clubes, y lo que busco es, sobre todo, que mis entrenadores asuman o alcancen esos objetivos de contenidos, objetivos y contenidos de los jugadores a lo largo del año, me da igual el orden, pero que asuman esos objetivos para poder tener a los jugadores capacitados para cambiar de categoría. Es decir, que los benjamines sepan hacer ciertas cosas para que luego en alevines podamos aumentar ese volumen de contenidos para que luego en infantiles volvamos a aumentarlo, ¿vale? Y esa progresión de la enseñanza exista y esté bien pautada y bien estructurada, ¿de acuerdo? Voy a buscaroslo, que pensaba que lo tenía abierto, no lo tengo abierto, para que veáis cómo es la progresión que yo les tengo marcada. Si alguien quiere ir
aportando algo o diciendo algo, que lo diga. Sin problema ninguno, ¿eh? Sin problema ninguno. ¿Nadie quiere aportar nada? ¿Estáis vivos? Porque aquí solo han participado 4 o así. ¿El resto estáis vivos o no? Hola. A ver, yo he llegado tarde. Bueno, no pasa nada, pero puedes participar, ¿no? No cobramos. Sí. No, pero aparte de todo lo que me he perdido, hay algo importante así que debas saber. Hombre, yo creo que sí, luego échale un ojo Al vídeo. Correcto, Vale. creo que es lo mejor. Perfecto. Creo que es Muchas lo mejor. gracias. A ver. Vale, pues, lo encontraré, ¿vale? El próximo día os prometo que os lo traigo. Os lo enseño el próximo día. Todo esto, ¿vale? Todo esto tiene una progresión, sobre todo metodológica, que es lo que trabajaremos aquí, que es de ir de lo menos a lo más, ¿vale? Es decir, de una tarea ordinaria, normal y corriente del día a día a una tarea de principios, táctica grupal, etcétera, etcétera, al final acabando en el partido, ¿sí? Lo que decía José y lo que decía Paulina, ¿no? Todo tiene un sentido y da igual que entrenes 2, 3 o 6 días, que al final todo está hecho para el culmen o la sesión más importante, que es el partido, ¿vale? Y aquí está el diseño de tareas mixto, ¿vale? Que es las específicas, las inespecíficas y las inespecíficas. Las inespecíficas, las últimas, ¿vale? Que son las que cambian un poquito, y las específicas y semiespecíficas son las del, ¿vale? ¿Sí? Métodos de enseñanza, cada uno, por eso pongo aquí a los más representativos del panorama nacional. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Entonces cada uno tenemos los nuestros. No me voy a meter en si uno es mejor, es peor o tal, cada uno es suyo. Lo que les dije al nivel 2 no significa que lo que yo haga es lo mejor, pero tampoco creo o considero que sea lo peor, ¿vale? Quizás tenemos 2 puntos de vista diferentes y todos son válidos, ¿vale? Hay métodos deductivos, inductivos, los tradicionales y los alternativos. Nosotros nos meteremos sobre todo en los 2 últimos, ¿vale? Los deductivos, ¿cuáles son? Y aquí voy a poner a Paulina, que le quiero ver la cara. Ahí está. Los deductivos son, por ejemplo, y pongo el mismo ejemplo que hice en el nivel 2, ¿vale? Yo ahí está Pozuelo de Calatrava, ¿vale? En 5 años, 3 veces campeón de España, Eusebio, un fenómeno puro y duro, ¿vale? ¿Qué significa? Que en 3 años ha sido campeón de España juvenil, o sea, en 5 años ha sido 3 veces campeón de España juvenil. Eso significa que son 3 generaciones diferentes. ¿Qué pasa? Que él ha estado trabajando desde alevines con las mismas chicas y al final ha conseguido que a través de su trabajo sea mucho más fácil llegar a eso, porque las chicas, con la progresión metodológica que han tenido una deducción de todos los conceptos que al final, cuando han sido juveniles, ha sido como el culmen. Hace 2 años estuvieron a punto de subir a División de Honor estas mismas chicas que fueron campeonas de España. ¿Por qué quería verle la cara a Paulina? Porque es algo que, por ejemplo, Noel y Curro en su día, los dos trabajaron mucho con un grupo de chicas, primero un grupo, luego otro, ¿vale? Con 2 grupos diferenciados de chicas, en el que desde pequeñitas, o desde pequeñitos, vamos, hasta que al final fue solo un grupo de chicas, eran ciertas jugadoras que durante una etapa de 6, 7 o 8 años incluso, estuvieron trabajando con el mismo grupo de trabajo, mismos entrenadores, misma filosofía, mismas pautas conductuales, que al final se fueron deduciendo y se fueron asimilando todo el grupo para llegar a alcanzar mayor o menor éxito, pero al final de cuentas con este método, ¿vale? Es importante que lo sepamos, que esto no, si yo entreno, por ejemplo, este año al equipo de, ahora que he cambiado, veo aquí a Marcos Checa, si yo entreno al equipo de Marcos Checa, no significa que este método me vaya a ir bien, porque no me va a ir bien, os lo digo ya desde el principio. El método deductivo es muy largo en el tiempo y sobre todo es con gente que tiene claro que el proyecto es a muy largo plazo, sin importar los resultados al principio y si a lo mejor los resultados en un final de 5, 6 o en su defecto, como le pasó a esta gente de 6 años, incluso 7 y 8, ¿vale?
¿sí? Sin descartar o sin menospreciar a que hayan tenido entrenadores antes, ¿eh? O entrenadores de por medio, o entrenadores ayudantes, ¿vale? Corrígeme si me he equivocado, Paulina, que te veo ahí que has asentado 2 veces con la cabeza, ¿vale? Es eso, ¿vale? Yo tampoco sé si hubiese funcionado el método con otro grupo, porque como solo fuimos ese grupo, pero Claro, que luego fue bueno. Y luego sí que es cierto que Noel sí que trabajó muy parecido con la generación 90-92 que con la nuestra. Porque correcto. de hecho luego cuando empezamos a trabajar todas juntas, porque algunas volvieron de su periodo de formación Sí. académica o por X, sí que es cierto que enseguida fue muy fácil ponernos a trabajar a todas a la vez porque habíamos recibido una misma formación y porque estábamos muy, muy integradas en los principios y en la sistemática con la que trabaja Noel. Correcto. Es que al final ya no es solo, este método, ¿vale? No es solo a nivel de juego, que a nivel de juego cada uno puede jugar como quiera, sino es sobre todo lo que marca mucho la diferencia es el tema de la conducta, de las pautas, de los principios y lo más importante es del conocer al entrenador, de solo con una mueca, solo con un gesto ya sabe lo que quiere decir, ¿vale? Entonces, al final luego puedes mezclar, si has tenido a lo largo de, me lo invento, a lo largo de 20 años, 200 jugadores diferentes, al final los acaban mezclando o se acaban juntando en una conversación cualquiera y hablan de una anécdota y esa misma anécdota igual tú la has vivido diferente en otra época y es lo mismo, ¿vale? Es a lo que me refiero, que este tipo de método, el deductivo, es a muy largo plazo, con unas cosas muy claras y sobre todo lo que os pongo aquí, ¿no? Con unas deducciones bien hechas y con el trabajo bien marcado a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre? Que si luego viene alguien nuevo, pues probablemente le cueste la adaptación bastante más que si alguien ha estado durante mucho tiempo con ello, ¿vale? Eso también te ahorra tiempo y trabajo cuando estás haciéndolo o cuando vas avanzando en el tiempo, ¿vale? Métodos inductivos. Sobre todo en la experiencia, participación y los hechos, ¿sí? Los inductivos sobre todo pasan con jugadores profesionales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que sobre todo es cuando alguien fichas, es que esto es para el nivel 2, ¿vale? Los métodos inductivos sobre todo es en categorías juveniles de filiales y profesionales, ¿vale? Cuando tú fichas a alguien, fichas a ese chico por la experiencia que tiene, por el cómo juega y sobre todo porque tiene cosas muy marcadas en lo que ha hecho, ¿vale? Eso a la hora de enseñarlo, tú como entrenador lo tienes que saber, porque tienes su currículum, digamos, y tienes que saber qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer. Sin embargo, si tú lo has entrenado, se lo has enseñado tú, ¿vale? Y ahí vamos a los métodos que a nosotros más o menos nos conciernen, que son los métodos tradicionales, que José y José Malagueño son los que más habréis vivido, y Monse incluso, ¿vale? Y luego estamos los métodos alternativos, que es los que en mi época empezamos a vivir y lo que estáis viviendo todos los demás, ¿vale? ¿Sí? Los métodos tradicionales lo podemos pasar o lo podemos generalizar en 3 fases, ¿vale? La primera, en la que se trabajaba una sola cosa, se machacaba, pam, 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 ¿vale? ¿Sí? Luego esa cosa se intentaba integrar junto con las otras, ¿vale? Con otra, es decir, primero aprendes una, luego aprendes otra y como último, como la fase 3, es intentar mezclarlas, ¿vale? Yo viví aquí, que luego nos meteremos en desfasarlo, ¿no? O en joder, lo digo, no. En las clases de mando, ¿vale? Yo viví un serbio que vino a entrenar aquí, jolín, que ponía a los benjamines a pasarle el balón a la pared. Y yo era el entrenador alevín y yo flipaba con eso. Decía que es que si no saben pasar el balón a la pared, no le saben pasar a una persona. Me parece un poco, bueno, me pareció muy fuerte y ahora con mi experiencia y con mis estudios, ¿vale? Me parece ya increíble. O sea, si aquello me pareció fuerte, aquello ahora me parece increíble, ¿vale? El poner a un niño porque está más pasadito de peso solo a correr durante el entrenamiento, ¿sabes? No, tú solo corres. Hasta que no estés flaco no juegas. Eso ya, ¿vale? Entonces, sobre todo los métodos tradicionales
que no es que sean mejores ni peores, sino lo que buscan es una fase 1 de aprender un gesto, un movimiento, lo que sea, una fase 2 de intentar integrar esa fase 1 o ese ejercicio del 1 en algo del juego, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de fintar árboles, ¿verdad? Que he puesto antes el ejemplo de fintar árboles, pues yo es que ese serbio lo tuve luego como entrenador senior y me tocó hacerlo. Nos llevó a un monasterio de monjas a fintar árboles para luego tenernos allí a lo mejor el fin de semana haciendo el físico y toda la semana siguiente pintando personas. Pintando personas pero quietas, no me vale. Y luego como último ya pintando personas en movimiento, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco lo que son las 3 fases así globales hablando del método tradicional, ¿vale? Y luego están los métodos alternativos, ¿vale? El modelo estructural, estilo cognitivo, comprensivo, integrado y constructivista. Hoy en día... Perdona que te interrumpa. Dime, José. El método tradicional y el método no tal. También te voy a decir una cosa. Ahora hay, no sé si qué métodos usarán, pero también ahora hay senior que no saben pasar el balón, ¿eh? Correcto. Y que no saben hacer una finta y que Correcto. y cadetes que quieren hacer cosas de senior cuando no saben hacer cosas infantiles. Correcto. Eso es, José, lo que os quería enseñar de mi esquema de... Y José Ángel estará de acuerdo conmigo. Sí, seguro. Si yo lo veo. Que él me ha entrenado y lo hemos hablado. Si yo lo veo con los míos incluso. Totalmente de acuerdo. Y la evolución de la especie es primero aprendo a andar y después a correr. Claro. Es que lo que yo no voy a decir que está mejor ni peor, ¿eh? Lo único que sí que es cierto que... Hay otras maneras de poder aprender, pero digo que hay base que muchas veces no... Claro. Hay cosas... hacer un fly antes de correr. Claro, hay cosas que no sabe pasar, adiós la técnica. Es muy difícil corregir esas cosas. Eso es lo que hemos dicho antes de quemar etapas o quemar principios o intentar ir más allá de lo que realmente puedo, ¿vale? Yo, por ejemplo, y tengo aquí jugadores, mi equipo juvenil este año, el equipo mío juvenil, intentaban hacer cosas que no sabían hacer. O sea, lo primero que no sabían hacer era jugar sin balón. Muchos de los jugadores de segundo año. Y nos hemos tirado mucho tiempo del año haciendo cosas de juego sin balón cuando dentro del esquema que yo tengo como club, que llevamos haciendo 2 años, tiene que estar súper asolido y súper asimilado en infantiles. Si un jugador no juega sin balón en infantiles, en la categoría cadete, eso se tiene que hacer. Por ejemplo, si un jugador, alevín, no echa las 2 manos al balón para recibirla, ese jugador tiene que estar entrenando el ir a las 2 manos al balón como algo básico. Un recurso es ir con una mano, pero con una mano vas en un momento puntual. Lo que yo no soporto es llegar a ver un entrenamiento infantil o un entrenamiento cadete y que mis entrenadores permitan que un jugador reciba el balón solo con una mano. No me sirve, ¿vale? Me sirve que ponga las 2 manos porque luego lo que dices tú, José, pasamos etapas, pasamos categorías y llega a la categoría senior y le pasan un balón central lateral, echa una mano y el balón sale de banda, ¿sabes? Y el balón sale de banda. O llega y va solo en contraataque y se la pasa al portero, que nos ha costado la vida recuperar el balón, y va a un senior y echa el balón a una mano. Y resulta que no la coge bien, palmea, doble, no sé qué, le dan los pies y luego, joder, que me la ha pasado mal. No, amigo, echa las 2 manos, ¿sabes? Entonces, para que nos entendamos, ¿no? Los gestos técnicos se tienen que trabajar. Me da igual el método, pero hay que tenerlos claros desde pequeños hasta mayores y nunca dejarlos de trabajar, que es el concepto de continuidad. Hay muchas veces que llegamos a senior y se nos olvida de que hay que trabajar que el balón o que el pase sea por encima de la cabeza de atrás hacia adelante. Y están nuestros jugadores pasando así, ¿sabes? Y luego buscamos que el balón le vaya a las manos y no sé qué. Pero si tú pasas así, solo con la mecánica del pase va a ir a los pies. O sea, si es que no hay más. Y si echa el cuerpo para atrás, va a ir hacia arriba. Y si echa el cuerpo hacia adelante, va a ir hacia abajo. Y es que no hay más. Entonces, todo eso, a nivel de entrenadores, hay que trabajarlo constantemente. Y ser muy pesado. Y tenerlo muy claro. Y si encima el club nos mete
unas pautas a seguir o unas directrices a la altura del pescuezo, pues hay que trabajarlas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, yo lo tengo clarísimo y les meto mucha cera con eso. Con el armado de brazo y la recepción a 2 manos. Armado de brazo y recepción a 2 manos. O sea, no... Y aquí habrá alguno mira, Lucas es el que veo que ha sentido un par de veces con la cabeza, pero por ahí tendrá alguno más, seguro. Seguro, mira. Dani está nada más que diciendo que sí, que se le va a salir el pescuezo. Y no sé quién más tengo por ahí. Jordi también, Jordi Mari lo mismo, ¿vale? Te pasa lo mismo con los lanzamientos. Hay alguno que domina más una rosca que un lanzamiento normal. Otra de vaqueros, otra de vaqueros. Es que nos metemos en otro tema, pero me parece súper básico, ¿vale? Como esto pero bueno, está... digo que es la parte más básica que hay que aprender del balonmano. O sea, si Claro. el balonmano... Como este curso está Desde mi punto de enfocado vista. a la categoría hasta cadete, vamos a... Y ya os tiro un primer indicio, ¿vale? ¿Cuántas veces no se ha aplaudido o no se ha digamos, como reforzado el gol de un chaval que le tira por encima al portero en categoría Benjamín y Alevín cuando el portero es pequeño? Se ha hecho 1000 veces. Y yo lo sigo viendo, incluso que me parece lamentable entrenadores que fuerzan a que el jugador lance arriba porque el portero es pequeño. Hablamos de categoría Benjamín y Alevín, ¿eh? No me voy a meter en las otras, porque las otras, al final, cada uno tiene sus objetivos. Pero dado el estudio de progresión biológica, ¿vale? De las personas, de la antropometría de las personas, lo que hacemos es que si no cogemos el balón, lo empujamos. Es súper importante que lo sepáis, ¿vale? Si el balón, esto lo haréis con Jesús, si el balón no lo coges, la persona lo empuja. ¿Qué ocurre cuando lo empuja? Que el balón va hacia arriba, ¿vale? Tiene parábola, ¿sí? Siempre hace parábola. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer en Benjamín y Alevín? Y esto es una cosa que yo lo hago yo, no sé los demás. Tenemos que intentar forzar a que nuestros jugadores tiren abajo y a poder ser picado, sin importar el resultado. Es por el mecanismo del gesto y sobre todo por el aumento de la fuerza. ¿Sí? Si no, ¿qué ocurre? Lo que dices tú, José, igual ese juvenil o ese senior, a lo largo de su vida, ha metido 100.000 goles empujando el balón, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que a la hora que se igualan las fuerzas, ahora ya está jodido. ¿Por qué? Porque no llega al balón. Porque el balón, el mecanismo que él tiene de lanzamiento, no le proporciona la fuerza suficiente o la palanca suficiente para que ese balón llegue a portería en buenas condiciones. ¿Qué ocurre? Que eso, si lo hubiéramos trabajado en Benjamín y Alevín, agarrar el balón por encima de la cabeza, de atrás hacia adelante, con el golpe abdominal final, etcétera, etcétera, quizás no haya metido nada más, me lo voy a inventar, que 20 goles en una temporada en alevines. Pero luego en infantiles probablemente aumente y aumente y aumente. ¿Sí? Eso pasa también con los porteros. El acompañar con ese cuarto paso la salida del balón, es decir, hacer el ciclo de pasos y en ese cuarto paso acompañar la salida del balón es primordial, es principal. Luego tú, como jugador, puedes tener la calidad suficiente de sacarla a un paso, a dos, a cero, desde el suelo, lo que tú quieras. Pero lo que se tiene que trabajar es el ciclo de pasos y el sacar el balón al cuarto paso, en portero. Hablamos, para acompañar al cuerpo a que desarrolle o saque ese balón. ¿Lo entendéis? Es que si estuviéramos en una clase lo haríamos súper fácil. Pero es tú, si por ejemplo, José, ¿tú eres diestro o zurdo? Diestro. Diestro. Pues tú, lo que trabajaríamos contigo en benjamines o alevines sería, has parado el balón, pues ahora, izquierda, derecha, izquierda, y hacer el mismo gesto, casi con la derecha, dando el cuarto paso para acompañar al brazo con todo el cuerpo, aunque sea posible, los 100 primeros lanzamientos igual son fallos, pero luego el que hace 101 va perfecto. Cuando tu cuerpo se amolda a ese gesto y a ese mecanismo, acabamos haciendo un buen gesto técnico. ¿Vale? ¿Lo entendimos? De todas formas, Alberto, si me permite, y con esto, sí, si quieres, claro. terminamos con esta. Yo, en categorías como las que estamos tratando, ¿sí? Mi experiencia me dice que tenemos que saber muy claro y tenemos que tener muy claro que el fin nunca justifica los medios.
cosa que a nivel profesional es todo lo contrario. Mete el gol aunque sea con el culo. Correcto. ¿Ves? En categoría de aprendizaje, el fin no justifica los medios. Es decir, que una jugada acabe en éxito y llamemos a éxito gol, no quiere decir que aplaudamos lo que ha hecho el jugador, porque estamos creando un monstruo. Eso es lo que digo yo. Eso es lo que quería yo deciros, ¿no? Que al final tú te das cuenta, o yo me doy cuenta, de que muchas veces veo entrenadores que dicen, no, tú tira arriba, que es pequeño. Eso, que lo hagas en categoría juvenil porque te estás jugando un posible fase sector o lo que tú quieras, me callo. O porque incluso el juvenil sea filial de un primer equipo y necesite resultados, lo que tú quieras. Pero hablando de categoría Benjamín y Alevín, me parece muy triste que se busque ese resultado cuando no se tenga claro que todo esto puede ser perjudicial a la larga y el trabajo tiene que ser mucho más serio y mucho más vista a largo plazo que no a corto plazo de decir, es que quiero ganar la Liga Alevín. ¿Sabes? La Liga Alevín, pues como yo le dije un día a un equipo, si quieres ganar la Liga Alevín no me importa. ¿Cuánto te tengo que firmar? Te firmo ahora, las ganas tú, sin problema ninguno, pero que jueguen los chavales. O sea, no me vale el granadazo, por ejemplo, que el otro día propusimos unas cosas en la asamblea para evitarlo. El típico jugador que es bueno o se cree bueno o que se queda en medio campo, para intentar eliminar eso. Porque al final ni progresa él ni deja progresar a los demás. ¿Vale? Métodos alternativos. Me quedan 5 minutos. A ver si me da tiempo. Vale, sí que me da tiempo. Bien, métodos alternativos. Tenemos lo que hemos dicho, ¿vale? Modelo estructural, cognitivo, comprensivo, constructivista y el que se lleva la palma últimamente es el integrado, ¿vale? Todos los que estáis entrenando en categorías superiores usan un modelo integrador, ¿vale? El estructural a nivel individual es muy fácil, ¿vale? Intenta solventar un problema con una habituación y sobre todo con un refuerzo flexible, ¿vale? Una respuesta flexible. Es decir, tú ante un problema le das unas pautas básicas, ¿vale? O lo que tú te consideras, luego coges un hábito o una situación en la que tú ya vas teniendo una respuesta positiva y lo vas solventando y luego como último tienes el refuerzo del entrenador, ¿vale? O incluso del resultado. Lo que decimos, ¿vale? Si tú a un jugador le estructuras el cómo tiene que hacerlo, que lo haga y luego que vea el resultado de eso de que hace, ¿vale? ¿Sí? A nivel colectivo, pues muy fácil. Una fase inicial en la que el grupo hace algo muy genérico, luego va a una cosa mucho más específica y acaba siendo perfeccionado, ¿vale? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, alevín, cadete y senior, ¿vale? ¿Sí? Un poco así grosero y rápido. A nivel cognitivo, estilos cognitivos, son cosas que son estilos que dan mucha información y luego mucho margen de maniobra al jugador, ¿vale? Es decir, si queremos en el objetivo de la sesión es la recepción a 2 manos, ¿vale? Se puede trabajar de 1000 maneras. Entonces, nosotros le hemos dado la consigna de que tienen que recibir el balón a 2 manos y luego ellos ya se apañarán el cómo hacerlo, ¿vale? A nivel cognitivo, o un estilo cognitivo demasiado abierto por descubrimiento guiado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo es exponer una situación y luego muy abierta para que luego se lleve a cabo, ¿vale? ¿Sí? El modelo comprensivo es partir de algo, de una práctica muy genérica, llegar a una parte, o sea, hacer una parte muy analítica, juntarla y al final es algo muy global, ¿sí? No sé cómo decíroslo. Por ejemplo, haces un pilla-pilla botando el balón, ¿no? En algo muy abierto, etcétera, etcétera. Luego coges y eso mismo lo pasas a una zona mucho más acotada, sin pilla-pilla, diferenciando conos. Si voy hacia la derecha, voto con la derecha. Si cambio de mano, voy hacia la izquierda, voto con la izquierda, doy la vuelta al cono, etcétera, etcétera. Algo mucho más analítico. Y luego, para finalizar,
vuelves a poner el mismo pilla-pilla de voy votando, si pillo a alguien luego puedo lanzar a meter gol. Es algo muy genérico, analítico y luego vuelve a ser genérico, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo entendéis? Bien. Analítico sería como específico, ¿no? Sí, analítico significa mucho más ir hacia el gesto técnico, ¿vale? Hacia el gesto técnico o a la buena conducta técnica. ¿Vale, Nacho? Sí, Ok, ya te perfecto. he visto, ya te he visto. Modelo constructivista, sobre todo que se entienda, ¿vale? Que sea algo entendible por los jugadores, que al final entre todos se identifiquen los problemas, se analicen, se reflexionen y se busque una solución, ¿vale? Entre todos. El modelo constructivista no solo lo hace el entrenador, tal, sino directamente todos. Yo personalmente mezclo muchas cosas y tengo aquí jugadores que lo saben. Yo cuando acaban los partidos nunca digo nada, lo digo al día siguiente, ¿vale? El lunes o el martes o cuando me toque el entreno, lo hablamos y siempre les digo lo mismo. ¿Qué han visto bien y qué han visto mal del partido? ¿Vale? Eso significa que no solo vale mi opinión, sino también vale la de ellos. No es que esté bien ni es que esté mal, sino simple y llanamente me gusta saber qué opinan mis jugadores, ¿vale? Y a final de cuentas, a partir de ahí, podemos buscar una solución o unos porqués, ¿vale? Y el modelo integrador, que es el que se lleva la palma a día de hoy, es lo que está de moda, ¿vale? Que incide en todos los factores de rendimiento, pone muy rápido en forma con los hits, sobre todo son los hits adaptados a nuestro deporte, que lo trabajaréis con Jordi. Lo que pasa es que al ser de categoría inferior, quizás solo trabajáis las maneras de ejecución, ¿vale? Pero si hacéis el nivel 2 ya pasaréis a los hits de todo. Vale. Espera un momento. No sé por qué. Vale. Posibilita la eficacia de los entrenamientos, es decir, que te deja el margen de maniobra si tú lo has hecho bien y lo has integrado bien. Al final te deja mucho margen de maniobra para las correcciones globales o individuales. Tiene efectos casi siempre positivos. Hay mucha mejora de la calidad, de la cantidad, del volumen, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Sí? Voy por la cara de este hombre y luego echarle un ojo a... Paulina, ¿qué pasa? Echarle un ojo a lo de anterior y el próximo día me hacéis dudas, ¿vale? Paramos aquí la grabación, que ya está Juanmi escribiéndome aquí como que está un poco nervioso, que le toca a él, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, apuntárosla y el próximo día la hacemos, ¿vale? Y nada, ha sido un placer y espero que os haya gustado. Muchas Siento el gracias. peñazo, pero la asignatura es así. Próximo día ya nos hemos quitado todo este grueso y ya empezamos con lo más divertido, ¿vale? ¿Sí? Ok. Venga, pues. Os salís de aquí y os metéis en la otra, ¿vale? Venga. Perfecto. Un saludo a todos y muchas gracias.